Imagina una flor que nace en el barro, en aguas turbias y oscuras, pero que se abre impecable hacia la luz del sol. Esa flor es el loto, y en el budismo no es solo una planta hermosa, es el símbolo de la pureza, de la transformación y del despertar interior. Hoy vamos a descubrir por qué esta flor se convirtió en una de las imágenes más poderosas de la espiritualidad oriental y qué nos enseña a nosotros, aquí y ahora, sobre el camino hacia la iluminación. El loto es una de las imágenes más bellas y universales de la espiritualidad oriental, y en el budismo alcanza una importancia central como símbolo de la pureza, iluminación y despertar interior. Su fuerza visual no solo proviene de su belleza, sino de su misma naturaleza, una flor que brota en aguas turbias y fangosas, pero que se abre al sol impecable, sin mancha alguna. El ciclo vital del loto también evoca la impermanencia, uno de los principios esenciales del budismo. La flor recuerda que todo es transitorio, pero que esa misma transitoriedad abre la puerta a la transformación y el renacimiento espiritual. La tradición budista ve en el loto un reflejo de la existencia humana. Así como la flor nace en el barro, pero se eleva por encima de la superficie del agua, el ser humano, aunque inmerso en la ignorancia, el sufrimiento y el apego, puede alcanzar la iluminación. El loto enseña que la pureza espiritual no depende de las condiciones externas, sino de la capacidad de cada ser de transformar su interior. La imagen inicial que se nos presenta es la del loto naciendo en el barro. Este barro no es un elemento negativo per se, sino una representación vívida de las condiciones del samsara, el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento que caracteriza la existencia mundana, según el budismo. Veamos. En primer lugar tenemos a la ignorancia, o como la llamarían los budistas, avidya. El barro denota la falta de conocimiento profundo sobre la verdadera naturaleza de la realidad. Estamos inmersos en conceptos erróneos, ilusiones y apegos a lo transitorio. Esta ignorancia nos impide ver la interconexión de todas las cosas y la impermanencia de todo fenómeno. En segundo lugar tenemos el sufrimiento, lo que los budistas llaman dukkha. La vida en el samsara está inherentemente ligada al sufrimiento. El barro puede representar las dificultades, las pérdidas, las enfermedades, la vejez y la muerte que todos experimentamos. También simboliza el sufrimiento más sutil del apego, la insatisfacción y la frustración que surgen de nuestros deseos y aversiones. En tercer lugar está el apego, o upadana. Así como el loto está anclado en el fango, los seres humanos estamos arraigados a nuestros deseos, posesiones, relaciones, ideas y a nuestro propio yo. Este apego es la principal causa del sufrimiento, ya que nos aferramos a lo que es impermanente y nos resistimos al inevitable cambio. Y en cuarto lugar tenemos el flagelo de las impurezas y aflicciones, o kleshas. El barro también puede simbolizar las diversas aflicciones mentales y emocionales que oscurecen nuestra mente. La ira, el odio, la envidia, el orgullo, la codicia y la ignorancia misma. Estas impurezas nos mantienen atados al ciclo de sufrimiento. En resumen, el loto en el barro es una representación de la realidad de nuestra existencia actual, con sus limitaciones, desafíos y el potencial del enredo en las ilusiones del mundo. A pesar de sus orígenes humildes, el loto se eleva majestuosamente por encima de la superficie del agua, inmaculado e impoluto. Esta elevación es la metáfora central de la trascendencia y la búsqueda de la iluminación, el bodhi. La pureza en medio de la impureza. La característica más impactante del loto es su capacidad para permanecer prístino a pesar de nacer en aguas turbias. Esto simboliza la posibilidad de alcanzar la pureza espiritual y la sabiduría, o el prajna, incluso cuando uno está inmerso en las complejidades y desafíos del mundo.
No necesitamos retirarnos completamente del mundo para alcanzar la iluminación. Es posible encontrar la liberación dentro de él. El desapego y la liberación. Al elevarse por encima del agua, el loto no se contamina. Esto representa el desarrollo del desapego, viraga. A medida que avanzamos en el camino espiritual, aprendemos a observar nuestros pensamientos, emociones y experiencias sin aferrarnos a ellos. Nos liberamos de las cadenas del apego. Nos liberamos de las cadenas del apego a las cosas mundanas, sin por ello negar su existencia. El óctuple sendero. La elevación del loto puede verse como el progreso a través de las enseñanzas de Buda, particularmente el conocido como noble óctuple sendero, o lo que es lo mismo, sila, samadhi, prajna, moralidad, concentración y sabiduría. Cada aspecto del sendero nos ayuda a elevarnos sobre las condiciones del samsara. Y por último tenemos la transformación interna. Lo crucial es que el loto no se limpia externamente para volverse puro, su pureza es intrínseca a su naturaleza. De la misma manera, la iluminación no es algo que se nos otorga desde fuera, sino una transformación interna que ocurre a través de la práctica espiritual, la introspección y la comprensión de las 4 nobles verdades. De la misma manera, la iluminación no es algo que se nos otorga desde fuera, sino una transformación interna que ocurre a través de la práctica espiritual, la introspección y la comprensión de las 4 nobles verdades. La culminación de este proceso es la flor de loto plenamente abierta, radiante y hermosa. Esta es la iluminación, el despertar, el estado de Buda. 4 son los elementos principales que definen a este despertar. La sabiduría completa o prajna. La apertura total de los pétalos simboliza la plena realización de la sabiduría, la comprensión profunda de la interconexión del todo, la impermanencia, el sufrimiento y la ausencia de un yo permanente o anatta. Luego vendría la compasión o karuna. A menudo las representaciones de Buda lo muestran sentado en un trono de loto. Esto no solo simboliza su propia iluminación, sino también su compasión infinita por todos los seres. Así como el loto embellece su entorno, un ser iluminado irradia compasión y benevolencia. Luego tenemos la pureza absoluta. La blancura inmaculada de algunos lotos representa la pureza mental y espiritual, lograda al erradicar todas las aflicciones. La mente se vuelve clara, serena y libre de perturbaciones. Y por último tenemos la perfección y la plenitud. La flor del loto representa la perfección espiritual y la plenitud del ser. Es el logro del objetivo último del camino budista, la liberación del sufrimiento y el ciclo del samsara. La frase clave es: el loto enseña que la pureza espiritual no depende de las condiciones externas, sino de la capacidad de cada ser de transformar su interior. Una palabra nos tiene que quedar clara: agencia personal. Esta afirmación subraya la responsabilidad individual en el camino espiritual. No somos víctimas pasivas de nuestras circunstancias. Tenemos la capacidad inherente de cambiar nuestra percepción y nuestra respuesta a ellas. A diferencia del catolicismo, el budismo no es una fe que dependa de la gracia externa, sino de la autotransformación. La mente es el origen para los budistas. Así, el loto nos recuerda que la raíz del sufrimiento y de la liberación reside en la mente. Si la mente está llena de apego y aversión, el barro, experimentaremos sufrimiento. Si la mente se cultiva con sabiduría y compasión, la elevación, alcanzaremos la paz y la iluminación. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta es la llamada universalidad del potencial. El loto crece en muchos entornos, simbolizando que el potencial para la iluminación no está limitado por el nacimiento, la clase social o las circunstancias. Cada ser tiene la semilla de Buda dentro de sí, lo que ellos llaman Tathagata, la capacidad inherente para despertar. Y por último tenemos la resistencia y la resiliencia. La flor que emerge del barro es también un símbolo de resistencia. A pesar de las dificultades y la adversidad, la vida espiritual nos permite florecer, desarrollando cualidades como la paciencia, la perseverancia y la ecuanimidad. El simbolismo del loto se manifiesta en diversas formas y colores, cada uno con un matiz particular de significado. En primer lugar tenemos el loto blanco, que representa la pureza del cuerpo, la mente y el espíritu, el estado de perfección espiritual y la paz mental. Luego el loto rojo, símbolo del corazón, el amor, la compasión y otras cualidades del corazón. Es la flor del amor budista. En tercer lugar, el loto azul,
que representa la sabiduría, el control de los sentidos y la victoria del espíritu sobre el mezquino materialismo. Sus pétalos suelen estar cerrados o solo ligeramente abiertos, indicando que la sabiduría nunca está completamente revelada y siempre hay más por aprender. En cuarto lugar, el loto rosa, que es considerado el loto supremo y más venerado en el budismo, asociado directamente con el Buda histórico, Siddhartha Gautama, simboliza la grandeza y la iluminación perfecta. Y por último, el loto púrpura, menos común, a menudo asociado con el misticismo y las prácticas esotéricas. El loto es, por tanto, mucho más que una hermosa flor, es un mandala natural, una profunda enseñanza visual que encapsula la esencia de la filosofía budista. Nos ofrece esperanza, recordándonos que no importa cuán difíciles o enlodadas estén nuestras circunstancias, siempre tenemos el potencial inherente para elevarnos, purificarnos y florecer en la iluminación. Es un recordatorio constante de que el camino espiritual es un viaje de transformación interna, una evolución desde el fango de la ignorancia hasta la radiante pureza del despertar. Hoy, el loto sigue siendo un emblema universal del budismo, presente en templos, esculturas, mandalas y prácticas devocionales. Su imagen inspira a millones de personas como recordatorio de que es posible alcanzar la paz interior y la sabiduría, incluso en medio de las dificultades de la vida cotidiana. Hay elementos de este análisis que acabamos de realizar que es coincidente con el pensamiento y la sabiduría cristiana. Antes que nada, tenemos el valor de la metáfora natural. Tanto el catolicismo como el budismo emplean imágenes de la naturaleza, el loto, la vid, el agua, la luz, para expresar realidades espirituales. Un teólogo católico vería en el loto un símbolo válido de la posibilidad de elevarse a la pureza en medio del pecado y las dificultades. Respecto a la purificación y la transformación interior, el budismo habla de superar el apego y la ignorancia. El catolicismo nos comunica la conversión y la santificación. Ambos coinciden en que el ser humano debe trabajar interiormente para crecer espiritualmente, aunque difieran en los medios. Tenemos el valor de la virtud en medio de la dificultad. La idea de que el loto florece en el barro puede resonar con la visión cristiana de la gracia actuando en un mundo caído. La pureza en medio de la corrupción es un ideal compartido. Luego está la compasión y la sabiduría. El budismo resalta la compasión y la sabiduría. El cristianismo también coloca la caridad, o lo que es lo mismo, el amor y la sabiduría como virtudes esenciales. La vida de los santos podría verse en paralelo con el loto floreciendo, es decir, personas que en circunstancias adversas alcanzaron gran santidad. Por último, tenemos la universalidad del potencial espiritual. La enseñanza budista de que todos tienen la semilla de Buda puede relacionarse con la doctrina católica de que todo ser humano está llamado a la santidad, pues todos llevan la imagen de Dios, lo que los antiguos llamaban el imago Dei. Pero también hay conflictos y tensiones doctrinales capitales entre el cristianismo y el budismo. En primer lugar, tenemos la naturaleza de la pureza espiritual. El budismo afirma que la pureza es intrínseca al ser humano y se logra por autotransformación, pero en el catolicismo se sostiene que la purificación plena es un don de la gracia de Dios y no solo del esfuerzo humano. Esto está relacionado con la doctrina de la gracia. Luego está el espinoso asunto de la ausencia de un Dios personal. En el budismo, la iluminación no implica relación con un Dios creador personal. Para un teólogo católico, la espiritualidad sin referencia a Dios queda incompleta hasta un punto de perder todo el mismísimo sentido. La plenitud se da en la unión con Dios a través de Cristo. Además, no hemos de pasar por alto la doctrina del no-yo, que los budistas llaman anatta. El texto subraya la inexistencia de un yo permanente. El catolicismo, en cambio, afirma la unicidad y permanencia del alma individual, creada por Dios e inmortal. Aquí se da un choque profundo. También tenemos la creencia budista en el ciclo del samsara. Esta no casa con la cristiana de la resurrección. El budismo entiende la existencia dentro de un ciclo de reencarnaciones, hasta alcanzar la liberación. El catolicismo rechaza de pleno la reencarnación. Además, nos enseña que únicamente disponemos de una sola vida, seguida del juicio y de la resurrección final. Hemos de agregar la agencia personal sin gracia externa. El texto recalca que la liberación depende solo de la autotransformación, no de la gracia. Para el catolicismo, la cooperación humana es necesaria, pero no suficiente sin la gracia de Dios, mediada por Cristo y los sacramentos. Y para terminar tenemos la finalidad última. El budismo apunta a la liberación del sufrimiento y la disolución del yo en la iluminación. El cristianismo busca la bienaventuranza eterna en comunión con Dios. No se trata solo de ausencia de sufrimiento, sino de participación en la vida divina.
En resumen, un teólogo católico vería en el simbolismo del loto valores compatibles con la tradición cristiana: pureza, superación del mal, compasión, universalidad de la vocación espiritual, pero entraría en conflicto doctrinal en cuestiones fundamentales: la naturaleza del alma, la gracia, la relación con Dios, la visión de la salvación y la concepción última de la existencia. Y hasta aquí hemos llegado a esta nueva entrega de la lista del simbolismo del loto. En el siguiente vídeo de la serie nos centraremos en el simbolismo de esta bella flor con el arte.